Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta importantísima semana de la economía circular. Nosotros, los que han venido interactuando con la superintendencia, saben que este es tal vez el tema más importante que hemos tenido durante el último año. Hace un par de semanas estuve en una entrevista con Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá, y él en su programa de televisión me preguntaba que si las personas estábamos separando los residuos, que si estábamos clasificando los residuos, que si los colombianos estábamos siendo juiciosos en esa tarea. La mala noticia es que en general no la estamos haciendo. La buena noticia es que hay héroes de carne y hueso, los miembros de las organizaciones de recicladores, que están llevando a cabo esa misión por todos nosotros, por todos los colombianos. Y la noticia que es aún mejor es que el Estado colombiano, a instancias de la Corte Constitucional y posteriormente con un gran esfuerzo del Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Vivienda, por el DNP, por la Comisión de Regulación, ha desarrollado todo un esquema institucional que tiene como propósito acompañar a estos héroes de carne y hueso para que avancemos, no solamente en una política ambiental, no solamente en una política social, sino que entendamos una nueva forma de organizarnos como sociedad a partir de este ejemplo tan maravilloso que son las organizaciones de recicladores. Nosotros, desde la superintendencia, si se quieren, somos el último eslabón de esa institucionalidad. Es decir, después de que la Corte Constitucional plantea esos mandatos que se derivan de la Constitución, después de que el Ministerio y los otros entes del Gobierno Nacional entienden cómo instrumentalizarlo, hemos sido nosotros los que tenemos la responsabilidad de llevar todo eso del papel a la práctica. Y como se ha reconocido hace mucho tiempo, en últimas, el actor más importante para una política pública termina siendo ese último funcionario que la aplica. Y quienes están acá en el servicio público tienen muy claro ese tema. Para salirnos de nuestro sector, si hay una política educativa, son los maestros en cada colegio o en cada escuela los que la hacen realidad, o los que la hacen simplemente algo que se queda en el papel. Nosotros hemos tenido el firme propósito de que se cumplan con esos fines que estableció la Corte Constitucional, de que sea una regulación racional y de que los poderes del Estado se apliquen de manera sensata, humana y racional, muy racional. Y eso es lo que les venimos a presentar hoy. Cómo pensamos la aplicación de esa implementación, cómo la hemos venido haciendo y cómo hemos venido reflexionando sobre si lo que estamos haciendo está teniendo el efecto deseado o no lo está teniendo. Para esto he tenido la gran oportunidad de contar con un equipo maravilloso de profesionales, jóvenes, dinámicos, líderes en sus campos, que son los que están detrás de este gran esfuerzo que yo hoy vengo a presentar en nombre de todos ellos y a quienes les agradezco. Hemos querido denominar esto avanzando hacia una economía circular, porque este es el norte conceptual que tiene la superintendencia, no solamente en relación con aprovechamiento, sino con toda nuestra labor en relación con el servicio público de aseo. De manera similar, en relación con acueducto, estamos trabajando bajo esa idea de seguridad hídrica. Todos estos son conceptos que parecieran complejos, que parecieran sofisticados, pero en verdad son ideas muy simples. Son ideas muy simples de las cuales lastimosamente nos hemos ido alejando. Y es que el tema de seguridad hídrica es simplemente entender cómo proteger la provisión de agua que necesitamos para vivir de situaciones como inundaciones o sequías. Entender que el agua no aparece por arte de magia en la llave, que el agua viene de un río y que tenemos que conocer ese río y que tenemos que cuidarlo, así como las otras fuentes hídricas. El tema de economía circular es bastante similar. Si nosotros seguimos creyendo que la bolsa de basura que ponemos enfrente de nuestra casa desaparece como por arte de magia, nunca vamos a entender cuáles son los retos que tenemos no solo como ciudadanos, sino como especie humana. La bolsa de basura no desaparece por arte de magia. En general lo que está pasando en Colombia es que se une a otros cientos de miles de bolsas que terminan enterradas. Y estamos enterrando ahí nuestros recursos, estamos generando ahí problemas como lixiviados, estamos generando problemas de gases, estamos generando una cantidad de consecuencias que ni siquiera va a tener que sufrir la próxima generación. Somos nosotros mismos los que ya estamos experimentando ese problema. Entonces, si salimos de esa desconexión con la realidad, si entendemos que el agua viene de una fuente, si entendemos que la basura no desaparece por arte de magia, estos conceptos aparentemente complejos y novedosos nos van a parecer el camino más obvio para tener unos niveles adecuados de vida. Esto es lo que venía explicando. La Corte Constitucional entendió el problema, rápidamente dio unas instrucciones que naturalmente tenían que ser muy generales, porque se trata de una actividad que vamos a ver que tiene diferentes dimensiones sociales, ambientales y de servicio público. Esta política fue recogida luego en un COMPES, en el decreto y resolución del Ministerio de Vivienda, y después a nosotros nos corresponde la inspección, control y vigilancia.
Esto supone una tarea titánica, porque por supuesto no es lo mismo conceptualmente ni legalmente vigilar una empresa a supervisar la actividad de unas organizaciones de recicladores. Eso a uno se lo dice la lógica, pero además se lo dice la Corte Constitucional, que nos deja esa tarea inmensa de entender a qué se refiere la progresividad. Este es el marco conceptual general que, como les decía, tiene un nombre sofisticadísimo, economía circular. Pero es simplemente el entendimiento de que nosotros tenemos que coger esos recursos que son escasos, que se han utilizado, y retornarlos al ciclo productivo de la manera más rápida posible. Y si ese es nuestro propósito, pues lo más natural es que desde cuando diseñamos los productos, desde cuando producimos todos esos elementos que necesitamos productivo. Básicamente están los objetivos muy puntuales de aumentar la tasa de aprovechamiento, de disminuir la generación de residuos sólidos. Hoy estamos hablando de economía circular, pero para todos es un hecho conocido en los grandes retos que hay en términos de rellenos. Nosotros no podemos seguir pensando que esa es la única solución. Y por eso un primer paso es disminuir esa cantidad de residuos que estamos enviando a este tipo de disposición final. Aquí hay un tema muy importante, y es que todos estos profesionales talentosos que han estado trabajando en cómo afrontamos la tarea del aprovechamiento han entendido que tiene estas tres dimensiones. Tiene una dimensión de servicio público como tal, en el cual el principio rector de la Corte, de la Constitución y en general de la concepción que hay en Colombia es la eficiencia. Y eso nos genera unos incentivos y unos propósitos que se manejan con ciertos instrumentos regulatorios. Pero allí no se agota la actividad de aprovechamiento. La Corte Constitucional también ha dicho que se trata de una política social, y como política social el principio rector ya no es la eficiencia sino la equidad. Y ese es un factor y un valor igual de importante de la eficiencia en el Estado colombiano. Y también tiene una noción, una dimensión de política ambiental, de protección del medio ambiente. Y solo si uno entiende estas tres dimensiones puede llevar a cabo una labor sensata como regulador, como autoridad nacional, subnacional, desde el sector público, desde el sector privado y en la tarea que nos corresponde a nosotros como último eslabón en la implementación del esquema de aprovechamiento. Aquí vamos a ver que el tema de la función de producción de la actividad de aprovechamiento depende, por ejemplo, del número de recicladores. Elementos tan sencillos como si aumenta o disminuye, pues cambia el ingreso para cada uno de ellos, los tipos de transporte que se están utilizando y la cantidad y características de las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Nosotros, como les decía, hemos querido que ese ejercicio de autoridad de la superintendencia sea ante todo un ejercicio racional. Hemos querido pensar antes de simplemente utilizar unas herramientas que se crearon en los años 90 con un propósito a los retos de la sociedad colombiana en el 2017 para uno diferente. En los 90 se estaba pensando simplemente en que sacaba, vigilar que alguien recogiera la basura cuando uno la dejaba enfrente de la casa, la llevara a un sitio de disposición final y que no cobrara demasiado, sino que cobrara los costos eficientes. Hoy en día tenemos otros retos bastante más grandes, afortunadamente. Aquí está la perspectiva como servicio público. Como les decía, desde la Constitución se estableció como principio rector la eficiencia. Y eso es algo que no podemos olvidar porque la eficiencia es algo que es adecuado para la sociedad, que es benéfico para la sociedad. Pero que si nosotros solo nos concentramos en la eficiencia, no entendemos la realidad, por ejemplo, de los seres de carne y hueso que han venido desarrollando esa actividad desde hace muchos años y que por supuesto éticamente y legalmente no podemos desconocer. ¿Cuáles son las principales fallas del mercado que encontramos cuando perseguimos ese objetivo de la eficiencia? Que se trata de un bien, de lo que los economistas llaman un bien público impuro, es decir, que es rival y no excluyente, y es un excluyente básicamente por delimitación normativa. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que lo que todos sabemos es que así yo no pague el servicio de aseo, me siguen recogiendo la basura. No me pueden excluir de ese bien por el hecho de no pagarlo. Y eso está relacionado con las consecuencias que todos conocemos, y es que si no le recoge la basura a mi vecino, no solo se perjudica a mi vecino, sino también me perjudica a mí. Y esa realidad física, si se quiere, se ve reflejado en la forma como ha sido regulado este servicio. Todavía tenemos información asimétrica, hay unas externalidades muy claras en el medio ambiente y hay hasta el momento pues situaciones de competencia imperfecta. ¿Cuáles son las soluciones? Digamos, si este fuera el único, si fuera la única dimensión, pues nos enfocaríamos simplemente en tratar de prestar de forma eficiente, en garantizar una cobertura universal y regular, controlar y vigilar como se hace con cualquier otro servicio público u otra actividad. Pero acá los retos son mayores porque hoy el mundo, hoy Colombia entiende la complejidad de cada situación. Ya no estamos simplemente enfocados en un solo valor fundamental, sino que entendemos que particularmente en actividades como estas los temas son más complejos y si los entendemos desde el inicio con esa complejidad, creo que vamos a tener unos mejores resultados y una mejor construcción como sociedad. ¿Alguien me puede ayudar? La otra dimensión fundamental en el tema de aprovechamiento es la que nos referíamos de la dimensión
social, como política social en la que el valor rector es la equidad. Y ese mandato que uno puede interpretar de la Constitución nos lo dijo claramente la Corte Constitucional. En otras palabras, aquí simplemente no se puede decir hay una actividad que es ambientalmente deseable, que es económicamente necesaria como el aprovechamiento, y vamos a pasar por encima de quienes por años han llevado a cabo esta tarea, una tarea que nos corresponde a toda la sociedad, pero que ha sido desarrollada de manera particular por estas organizaciones de personas. Y como la Constitución nos lleva a otros valores fundamentales como la igualdad material, es decir, a tratar igual de manera a quienes son iguales y de manera desigual a quienes son desiguales, pues la Corte Constitucional dijo, mire, aquí usted va a tratar esto como servicio público, pero no va a hacer las mismas exigencias que le hace a cualquier prestador de servicios públicos. Usted va a entender que aquí hay una situación en la que hay que reconocer que se necesita de una progresividad. Y eso, con lo que estamos de acuerdo todos, y es que vamos a ir paso a paso de la mano con las organizaciones de recicladores, las autoridades nacionales, las alcaldías, las áreas metropolitanas. Interpretar hasta dónde debe llegar esa progresividad es un tema en el que no hay respuestas absolutas y en el que nosotros hemos querido hacer una construcción de la mano con todos los entes de gobierno y de la mano con las organizaciones de recicladores. Como les decía, acá está el valor de la eficiencia y acá hay, digamos, como una descripción, como un modelo, y como todo modelo pues es una abstracción de la realidad a través de la cual uno simplifica temas que son bastante más complejos. Varios de ustedes acá llevan años y son expertos en el tema de aprovechamiento y seguramente dirán que esto es una simplificación exagerada. Claro que lo es, digamos, si tiene como propósito poder meter en este debate no solo a ustedes que son los grandes expertos de aprovechamiento, sino a la sociedad en general. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces no basta, por ejemplo, que la ley haya dicho que se va a remunerar la actividad de aprovechamiento a partir de recursos que se recogen vía tarifa, sino que hay que explicarle a todos los usuarios por qué van a recibir ese cobro extra. Hay que explicarles cuál es la lógica que hay detrás de ese cobro extra, cómo se justifica, cómo los beneficia, cómo en últimas ese pago adicional que van a estar haciendo en su tarifa para que se financie la actividad de aprovechamiento tiene para ellos unos beneficios muchísimo más grandes. Entonces, ¿cómo hemos simplificado hasta ahora, cómo hemos entendido desde la superintendencia esta actividad de aprovechamiento? Hay una primera etapa de recolección en la cual los grandes protagonistas son los recicladores. Aquí hay una recolección de residuos que son aprovechables, que pueden ser separados en la fuente. Aquí hay un transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Aquí vamos a ver que hay distintas formas de llevar en la realidad colombiana, en la realidad de cada ciudad, estos residuos hasta estas estaciones. Hay una clasificación en la cual hay unos actores todos muy importantes, los recicladores, los bodegueros, etcétera, etcétera. Luego hay un tema de compactación y pesaje, en el que ya empezamos a ver digamos, todo ese proceso de formalización. Y acá la comercialización, que en estricto sentido no hace parte de la actividad de aprovechamiento, pero que tenemos que entenderla para ver cuáles son las variables que van a hacer viable esta actividad de aprovechamiento. En otras palabras, así nosotros hagamos todo esto de la manera más adecuada posible, así la superintendencia sea absolutamente exitosa en la formalización de las organizaciones de recicladores, si no hay quien compre ese material, si no se logra esta conexión, seguramente no vamos a estar frente a un esquema sostenible. Además, desde el punto de vista concreto de la superintendencia, aquí nos da tal vez el instrumento más importante para llevar a cabo nuestra inspección, control y vigilancia, y son, digamos, las facturas, las constancias de esa comercialización. ¿Cuáles son los roles de la superintendencia? Como les decía, nosotros somos el último eslabón en la implementación del esquema de aprovechamiento que está vigente en el país. Nosotros tenemos unas funciones muy puntuales que hemos querido hacerlas de manera racional. Queremos entender primero lo que está pasando y adaptar la forma como funciona la superintendencia a esa realidad particular de la actividad de aprovechamiento. Nosotros tenemos la tarea del registro de las organizaciones en RUPS. Es decir, allí cualquier organización de reciclador que quiera inscribirse debe lograr hacerlo con la mayor facilidad. Tenemos también la tarea de apoyar el cargo de información de las organizaciones en el SUI. Una vez las organizaciones de recicladores o los prestadores de aprovechamiento, que pueden ser o no organizaciones de recicladores, ya empiezan con su actividad, van a reportar las toneladas efectivamente aprovechadas en el SUI. Y nosotros somos conscientes que esa no es una tarea sencilla. Y por eso no nos hemos quedado sentados como unos simples burócratas en Bogotá a ver qué hacen los demás y a quejarnos de lo que hacen o no hacen los demás, sino que hemos salido a todas las ciudades del país, hemos salido a buscar directamente a las organizaciones de recicladores y hemos querido trabajar con ellos para, si es necesario, modificar lo que esté funcionando mal acá para hacerlo más racional, para hacerlo más eficiente. Y también tenemos esta labor
que es, si se quiere, la labor principal de la superintendencia. Nosotros somos un policía que vigila que quienes prestan servicios públicos lo hagan cumpliendo las normas de cada uno de estos servicios. Ahora bien, el DNP nos ha aprobado un proyecto por medio del cual hemos podido financiar todo este equipo maravilloso de profesionales que ustedes han conocido y eventos como el que estamos ahora para poder interactuar con ustedes, porque entendemos que esta es una construcción colectiva y es un proyecto que nos permite, que tiene como propósito mejorar el nivel de inclusión de los recicladores de oficio como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. El primer tema, el registro en RUPS. Antes de que nosotros llegáramos a la superintendencia, una organización de recicladores podía tardar hasta 6 meses en lograr su registro en el RUPS. Algo completamente inaceptable. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros empezamos a entender por qué habían esas demoras, cuáles eran las obstrucciones para ese registro y empezamos a quitar obstáculos. Y la disminución fue de 6 meses a, en promedio, 25 minutos su registro. Esto, por supuesto, no es el gran cambio, no va a haber libros de historia sobre la disminución en el tiempo de registro de las organizaciones de recicladores, pero para nosotros sí es tremendamente importante. Esta es una de esas pequeñas victorias que hacen que entidades como la superintendencia, que quienes trabajamos allí estemos motivados, porque uno sabe que durante 1 año o 2 años, o lo que dure el equipo trabajando para la superintendencia, uno no va a cambiar la realidad de todo el país, pero son esas pequeñas victorias que uno va logrando y que uno va dejando las que permiten que hayan cambios importantes. Aquí ha habido también un acompañamiento y trámite preferencial de los procesos, y aquí vamos a ver lo que les decía, los operativos de registro express. El primer operativo de registro express en Bogotá logró en esa sola jornada del 3 al 7 de abril de 2017 53 organizaciones inscritas. En Cali, una jornada similar tuvo 15 organizaciones inscritas, en el Valle de Aburrá 20, en el Centro Occidente 10 y en el área metropolitana de Bucaramanga 6. Aquí nosotros mostramos cómo han sido los acompañamientos. Nosotros en diciembre de 2016 encontramos una cifra de aproximadamente 43 organizaciones de recicladores inscritas. Hoy tenemos casi 5 veces esa cantidad. Esto de alguna manera muestra que ese obstáculo ya se superó. Hay muchos factores de los que dependen el éxito o fracaso del esquema de aprovechamiento, pero el del registro, ya no es uno de ellos. Ya todos podemos chulear que el tema del registro en RUPS no es un problema, se logra en 25 minutos y cualquiera que tenga una duda puede acercarse a la superintendencia y recibir una atención inmediata. La asistencia técnica en SUI. Yo tengo que confesarles, yo soy el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo, y soy el responsable del SUI en lo que tiene que ver con estos 3 sectores, pero a mí el SUI me resulta tremendamente complejo. Yo además soy abogado, entonces eso hace que la dificultad para mí sea aún mayor. Y yo me pongo todo el tiempo en los pies de los demás usuarios del SUI, que son los prestadores, en este caso las organizaciones de recicladores y los demás prestadores de aprovechamiento. Los ciudadanos también deberían tener en el SUI una forma de controlar a las empresas y de controlarnos a nosotros. Los académicos deberían poder usar este sistema para sus análisis, pero encontramos tantas dificultades nosotros mismos que decidimos acompañar organización por organización en este proceso. Para esto hemos diseñado 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C. Esta primera, con instrumentos de diagnóstico. Primero queríamos entender cómo estaba la situación, porque es posible que nosotros encontráramos que el SUI tiene unas grandes dificultades de uso, pero que las organizaciones de recicladores tenían el tema completamente dominado. Digamos, no quisimos partir con una idea preconcebida, sino que dijimos, vamos a ver cómo está la situación. Después ha habido, si se quiere, un acompañamiento caso a caso. Nosotros hemos querido brindarles soluciones caso a caso a las organizaciones de recicladores y estamos en este momento haciendo una evaluación de cómo nos ha ido después de esos 2 esfuerzos. En esta primera fase establecimos, utilizamos un método muy común, no es la primera vez que ustedes ven que el gobierno colombiano se refiere a un semáforo para identificar rápidamente en qué etapa se encuentran diferentes actores frente a una regulación. Los alcaldes seguramente están bastante familiarizados con aquella época de los semáforos en el tema fiscal de los municipios. En este caso lo que nosotros quisimos fue clasificar a las organizaciones, más como en un triage, como en un hospital. Quienes necesitan una mayor atención, quienes tienen una situación en la que hay unas dudas importantes que hay que solucionar rápidamente y quienes están volando y entienden el sistema y por el contrario nos están diciendo, mire, usted debería cambiar esto o esta otra cosa para que la situación sea más razonable. Estos son el número de diagnósticos, el número de organizaciones con las cuales nosotros nos hemos sentado a ver cómo están en esos 3 escenarios. En Bogotá se hicieron 93, en el área metropolitana 30, Centro Occidente 15, Bucaramanga 11, Villavicencio 6, Neiva 4, Cundinamarca 1, Leticia 1, Cali 1, Montería 3, Cali 17, Riohacha 2, Valledupar 2 y Ibagué 1. Con esto queremos mostrar cuál ha sido el espectro geográfico, el ámbito geográfico que ha tenido este trabajo de la superintendencia y que va a seguir ampliándose
no solamente el siguiente año, sino durante otros 3 años. Y este es el diagnóstico que nos dan. Como les decía, las de rojo son los pacientes que están en una situación más crítica frente a ese aprovechamiento de la formalización en cuanto al SUI. Aquí vemos unos que están en una situación un poquito menos grave, y aquí vemos cuáles de alguna manera tienen un buen manejo de lo que se estableció desde el gobierno nacional. El 48% se encuentra a nivel rojo, dadas sus falencias en el cumplimiento de la integralidad. El 36% presenta deficiencias en conocimientos técnicos y el 15% son autónomos en sus procesos de carga. Y estamos seguros que este porcentaje va a aumentar paulatinamente. ¿Cuáles son las alertas a nivel nacional? Hemos visto que algunas organizaciones aceptan y venden material entre las ECAs. Existe aún confusión frente a la diferencia entre comercialización y prestación de la actividad. Algunas organizaciones no tienen claridad sobre el tema del censo de recicladores. Algunas ECAs se encuentran en rojo por falla de infraestructura. Pero yo creo que todo esto es fundamental. Todo es una línea de base a partir de la cual vamos a poder medir esos progresos en la actividad de aprovechamiento y empezar a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. La fase B, la asistencia técnica en SUI, el reporte de información, cuando ya tenemos la tarea de reportar oficialmente cuáles han sido las toneladas aprovechadas. Ahí ha habido 2 capacitaciones en Bucaramanga y Barrancabermeja, 2 en el Valle, 2 en el Centro Occidente, 3 en Cali y 7 en Bogotá. Estas han sido soluciones caso a caso. Nos sentamos con cada organización a llevar a cabo los reportes, a identificar cuáles son las dificultades y también a aprender mutuamente, porque muchas veces las organizaciones nos hacen ver que como está establecido el sistema necesita cambios. Esto ha sido de nuevo un proceso de aprendizaje mutuo. Aquí hay bastantes medios de atención preferencial, ustedes mismos los han utilizado, medios telefónicos, virtual y presencial, y este es todo el número de organizaciones que hemos venido atendiendo. Y estamos ya en la fase C, vamos a evaluar qué es lo que está pasando. Se observa que al momento un total de 196 prestadores han diligenciado la encuesta de aprovechamiento a nivel nacional y 188 se han acogido al régimen de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que las restantes son prestadores de la actividad de aprovechamiento que no son beneficiarios de la progresividad, es decir, ellos tienen que cumplir con la totalidad de requisitos como cualquier prestador de servicios públicos domiciliarios. La misma tendencia se evidencia en el registro de áreas y ECAs. Desde marzo también se ha visto un incremento en los cargues, así como disminución en tiempos de espera entre la inscripción en RUPS y el cargue de información. Es decir, lo que estamos observando en general es un gran progreso. Menos demoras para el registro, menos demoras entre el registro y el cargue de información. Es decir, ya el obstáculo para el aprovechamiento no es el registro ni tampoco el reporte de toneladas. De nuevo, esto no es suficiente, faltan muchas más cosas, pero al menos estamos quitándole obstáculos a los recicladores, a las organizaciones de recicladores, para que funcione, para que fluya este nuevo sistema de aprovechamiento, que en últimas beneficia a toda la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo en cuanto al comportamiento. Estas son las cifras oficiales, las cifras actualizadas. Más allá de lo que ustedes puedan ver en medios de comunicación, esto es lo oficial. ¿Que puede ser evaluado? ¿Que puede ser modificado? Claro que sí. Pero estas son las cifras con las que actualmente cuenta el país, y es que pasamos de tener en el 2016 casi 100.000 toneladas registradas a cuadruplicar la cifra en el 2017, cuando tenemos casi 400.000 toneladas de material aprovechado registrado en el SUI. Es decir, estas son las toneladas con base en las cuales se va a calcular el pago que van a hacer los usuarios para que esa remuneración que recogen en principio los prestadores de no aprovechables, que son los que facturan, y luego se las transfieren a las organizaciones de recicladores. Es decir, aquí también podemos ver una prueba muy clara de cómo está avanzando el esquema de aprovechamiento en su implementación. Pero hay retos. Nosotros, como les decía, no solamente tenemos la función del registro, no solamente tenemos la función de ser como una especie de notarios de la cantidad de toneladas aprovechadas que se reportan en el SUI, sino que tenemos una labor de inspección, vigilancia y control. Esa es la naturaleza de la superintendencia. Lo que pasa es que nosotros estamos adaptándola de acuerdo con los mandatos de la Corte Constitucional, pero esta es nuestra naturaleza fundamental. Aquí, ¿en qué hemos venido trabajando? En unos lineamientos para la construcción de un nuevo modelo de inspección, porque no es lo mismo vigilar a una empresa de aseo tradicional, constituida, grande, ¿no?, que a las organizaciones de recicladores. Nosotros entendemos esas diferencias y estamos adaptando nuestro equipo y nuestros procedimientos a ese nuevo reto. Estamos llevando ya a cabo acciones de inspección y vigilancia de prestadores en esquema de progresividad. Esto es un tema de una gran complejidad, porque esta palabrita de progresividad puede tener varias interpretaciones. Hay una bastante clara, y es que el decreto 596 habla de distintas fases de desarrollo y que uno solamente puede exigir de acuerdo con esas distintas fases de desarrollo. Pero, por ejemplo, no es perfectamente claro cómo se deben contar el inicio de esas fases de desarrollo,
o si yo me registré pero luego, digamos, tengo un tiempo para poder empezar a trabajar, si ya me empieza a correr esa primera fase y esa segunda fase. Esto es un reto muy grande que queremos construir de nuevo, de la mano con las autoridades municipales, de la mano con las organizaciones de recicladores y por supuesto de la mano con las demás entes del gobierno nacional. Y tenemos que tener acciones frente a prestadores fuera del régimen de progresividad. Acá para la superintendencia hay un reto muy grande porque tenemos que equilibrar el entendimiento de la progresividad en favor de las organizaciones de recicladores con la protección de los usuarios. Por eso les decía que este tipo de eventos son muy importantes para que entre todos expliquemos de qué se trata este esquema de aprovechamiento. Porque si simplemente sale un día el gerente de una empresa a decir, mire, es que le van a cobrar 5.000 pesos más por el tema de aprovechamiento, sin mayor contexto, es posible que los usuarios, esos ciudadanos que se ven beneficiados con la actividad de aprovechamiento, empiecen a rechazar el esquema. Eso por supuesto que no es deseable. Y la forma como uno puede transmitirle legitimidad del esquema a los usuarios es decirle, mire, la superintendencia va a vigilar que no haya aumentos injustificados en las tarifas derivadas de aprovechamiento. Que si a usted en la factura le llegó un cobro mayor, puede estar tranquilo que se refiere a toneladas realmente aprovechadas. Es decir, nosotros vamos a estar vigilantes de que todo lo que se reporte sea real, porque también tenemos la obligación constitucional de proteger a los usuarios. Y eso en últimas es lo que le puede dar sostenibilidad al sistema. Porque si no hay esa perfecta claridad, tarde o temprano los usuarios van a empezar a rechazar todo esto que hemos venido trabajando. Y para eso yo creo que es fundamental la comunicación. Vamos a referirnos a unos retos más específicos. Estamos trabajando en estos lineamientos para la construcción de un modelo de inspección, en las acciones de vigilancia de prestadores en formalización y acciones de vigilancia de prestadores fuera de formalización. Aquí hemos visto que es necesario ajustar el SUI para aumentar eficiencias en procesos de inspección. Esa es una tarea nuestra que tenemos, que ya empezamos. Hay que desarrollar mecanismos de detección de reporte de material fuera de la integralidad. Hay que llevar a cabo un monitoreo de materiales y transacciones realizadas. Hay que hacer una revisión de análisis a los precios de mercado como indicadores de alertas. Hay que seguir un modelo que se ajuste a las etapas de progresividad. Acá, frente a los prestadores en formalización, se han realizado análisis de la información reportada en SUI con énfasis en toneladas aprovechadas. Ese es como el primer paso de nuestra vigilancia. ¿Cuántas son las toneladas aprovechadas? Esas toneladas aprovechadas tienen que reportarse con un soporte que es la factura del mismo prestador. Aquí nosotros podemos compartir con ustedes un primer avance de aprendizaje, y es que de unos primeros reportes con toneladas que no estaban soportadas totalmente en facturas del prestador, eso estaba pasando con algunas organizaciones, hoy ya no está pasando con ninguna organización. Todas las organizaciones están cumpliendo hasta el momento, con las cifras que tenemos ahora, con el soporte de las toneladas con sus propias facturas. En esto han demostrado un juicio y una capacidad de aprendizaje inmensamente superior al de muchos otros prestadores de servicios públicos, y yo creo que eso hay que reconocerlo y exaltarlo, que hay una gran capacidad de aprendizaje entre los vigilados y la superintendencia. En cuanto a acciones de vigilancia de prestadores fuera de la formalización, nosotros hemos avanzado en solicitud de revisión de información y cumplimiento de normatividad, y hemos llevado a cabo el mismo tipo de operativos que hacemos con los demás prestadores. Si de la nada aparece un prestador de aprovechamiento que no está en la progresividad y nos dice que en un mes tuvo 10 toneladas aprovechadas y al siguiente mes tiene 300 y al siguiente mes tiene 1000 y al siguiente mes tiene 4000, pues eso nos da de alguna manera una alerta, nos está diciendo, bueno, en este municipio misteriosamente empezaron a aparecer cientos de miles de toneladas aprovechadas, es necesario ir y revisar, ¿no? Entonces hacemos las visitas administrativas que hace la superintendencia, revisamos cuáles son sus microrutas, revisamos si en verdad las estaciones de clasificación de aprovechamiento funcionan como tal y no son otro establecimiento diferente, revisamos si eso cuadra con la información del PEGIR que tienen las autoridades municipales, y con base en todos esos elementos llevamos a cabo nuestras funciones tradicionales de inspección, control y vigilancia. Hay muchos retos y trabajos hacia el futuro que la mayoría de ellos exceden las competencias de la superintendencia, y en las que nosotros simplemente recogemos lo que estamos viendo en la práctica y se lo estamos llevando a todos los entes, a todas las instancias que pueden tomar las decisiones para, si lo consideran, corregir ciertos aspectos o tomar otras medidas para que sean eficaces. Aquí vemos bastantes de ellos. El tema de investigación y sanción en la etapa de progresividad, la articulación con entes territoriales en la verificación de cumplimiento de la representatividad de recicladores de oficio con relación al censo. Es decir, esto no funciona sin el apoyo de los alcaldes. Los alcaldes tienen que darnos esta información que nos permita saber si un prestador puede o no clasificarse como una organización de recicladores y por tanto ser beneficiario de la progresividad. En unos retos más generales tenemos que trabajar la socialización articulada con las entidades de gobierno sobre este esquema.
para eliminar la desinformación aún existente en diversos actores. Y ese es el propósito de este